Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast, Así Respondí. Pues, Padre Gabriel, ¿qué tal? Qué felices estamos este día. Sí, pues es que entre tanta grabación, pues no, sí, hay que conservar el ánimo. Bueno, pues, como ¿qué les onda, ahorita, ¿cómo estás? Pues, ¿Todo bien? me quiero presentar primero que nada. No, pues ya nos conocen, hombre. Ya. Bueno, para los que no, yo soy el seminarista Germán. Me dicen Bobby. Estoy en el 8º año de formación. Y pues bienvenidos, como les decía ahorita, este nuevo capítulo de su podcast. Así respondí. Un saludo al Arad ahí en la cámara, que anda más feliz que yo. Más feliz que yo. ¿Y usted quién es, padre? Preséntese. ¿Qué tal, güey? Yo soy el padre Gabriel, para toda la gente que no me conoce. Padre Gabriel, mejor conocido como el padre Gary. Sí, todavía queda gente que mira, no traía puesto aquí el traje de padre, por eso no parecía, pero mira. ¿Qué tal ahora? Ya te ubiqué. Padre Gabriel, para servirles. Y pues también aquí muy contentos por estar otra vez en una nueva emisión de este podcast que el Seminario Mayor de Hermosillo prepara con mucho gusto para todos ustedes. Y Bobby, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer algo nuevo. Una dinámica. Vamos a entrevistar ahora a alguien ¿a qué crees que se dedica? No, es un padre. No, un sacerdote, como cada capítulo ya saben. Y el día de hoy nos acompaña un padre que pues ya también ha estado aquí en el seminario como formador. Y pues nos da mucho gusto tenerlo aquí. Es el padre Oscar Lugo. Padre, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, padre? Bien. Me da gusto saludarlos aquí, ahora en este lugar, en este espacio. Muy bien. No te ha tocado venir, ¿verdad? Para acá, para el estudio. No conocía. De hecho, no conocía aquí. ¿Y qué tal, padre? ¿Cómo la ve? Muy bonito, muy profesional. Claro. Qué bueno. Nos vamos profesionalizando de repente. Oye, padre, pues muchas gracias a ti por poder acompañarnos. Estoy pegando un tiro yo aquí con... Ya. Muchas gracias por acompañarnos, padre, y por estar aquí en esta nueva emisión de este programa. Ya teníamos rato queriéndote invitar, pero por lo que tú quieras no se había dado, pero pues ya qué bueno que estés aquí. Y básicamente, padre, es compartirnos el paso de Dios por tu vida, de cómo ha sido Dios obviamente desde el aspecto vocacional, claro, cómo respondiste y cómo sigues respondiendo, ¿no? Y bueno, pues siempre empezamos por el principio, no valga la redundancia. Preséntate, padre, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes de sacerdote? ¿Dónde ejerces tu ministerio? Etcétera, etcétera. ¿Dónde eres? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues me da gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Pues yo soy el padre Oscar Lugo, Oscar Francisco Lugo Siqueiros, el nombre completo. Yo nací aquí en Hermosillo, pues pertenezco o viví toda mi vida aquí en la colonia El Zaguar, ahí con mis papás, mis hermanos, ¿no? Mi familia. En ese tiempo perteneciente a la parroquia del Pilar, hoy a la parroquia de San Carlos, ¿no? Por una división que hubo ahí hace unos años. Tengo 43 años de edad, tengo 14 años como sacerdote y actualmente estoy como administrador parroquial en la parroquia Inmaculado Corazón de María, ahí en la colonia, el popular barrio del Mariachi, diría un padre, ¿no? Sí. De aquí, un maestro del seminario. Ahí se emocionaron. Que ya tuvimos a un padre de ahí con la Tomasita Huitimea, ¿no? El Coloso. El Coloso. Coloso y Mariachi. El Maricolo, dicen. Bueno. ¿Quién habla? Tú. Padre, bueno, como le comentaba ahorita y como le decía el padre Gabriel, se trata de que nos platique el paso de Dios por su vida y pues como dice, es de la colonia El Zaguaro, de aquí Hermosillo. ¿Qué recuerda como iniciación cristiana en el sentido de que qué fue lo que cuando estaba pequeño o qué es lo primero que se acuerda de un acercamiento hacia la iglesia, hacia Dios, que le inculcó esa relación con Dios o el acercarse a la iglesia, la oración, todo eso? ¿Cuál fue su primer acercamiento hacia Dios o hacia la vida cristiana? El primer acercamiento fue cuando me bautizaron. Recuerdo un poco ahí, ¿no? Me bautizó el padre que después fue obispo, ¿no? El padre Pino, ahí en San Juan Bosco, ¿no? Porque cuando nací vivíamos ahí en Olivares, pero pues no me acuerdo. Tenía apenas 3 meses de nacido. Pero ya así, siendo consciente, la etapa que tal vez todos de niños recordamos, ¿no? La etapa de la catequesis. Por ahí en 3º o 4º de primaria, yendo al catecismo.
Es el primer acercamiento. Un centro ahí, San Esteban, perteneciente a la parroquia de Santa Isabel de Hungría, ahí cerca de mi casa. Ahí es donde hice yo mi catequesis, ese primer contacto, ¿no? Ya consciente hacia la primera comunión. Ahí fue donde hice mi primera comunión, estando en cuarto de primaria. Y ese fue el primer acercamiento que tuve así podemos decir, con la vida cristiana, ¿no? Como niño en ese tiempo, ¿no? Todavía, tal vez no consciente de muchas cosas, ¿no? Porque pues uno a esa edad va más bien porque lo lleva la mamá, ¿no? O el papá. Pero ese fue el primer contacto y que yo recuerdo, porque sí recuerdo algunas cosas así de esa experiencia. A mi catequista, que todavía hace poco me acompañó ahí en una celebración y todavía la recuerdo, ¿no? Y recuerdo todavía las clases. No exactamente todas, ¿no? Pero sí las clases que nos daba y el espacio ahí del centrito ahorita de San Esteban. San Esteban, en la parroquia... Pertenece a Santa Isabel. Es que mi casa, donde yo vivo, la calle donde vivo, la acera de enfrente pertenece a San Carlos Borromeo. Y la acera donde yo vivo pertenece a Santa Isabel de Hungría. Ahí se divide la parroquia. Entonces nos queda más cerca San Esteban, ahí a una calle. Pero siempre participamos después, ahorita ya lo contaré, acá en un centro ahí de San Carlos, ¿no? En aquel tiempo del Pilar. Órale. Y bueno, después de tu experiencia así de catequesis, del catecismo, ¿ya hubo un acercamiento inmediatamente a la parroquia o se dio después? No, fíjate, yo hice mi primera comunión ahí en San Esteban y ya de ahí fue puedo decir que un alejamiento. Mi siguiente contacto ya con la iglesia, igual ya consciente, así que recuerdo, ya fui estando en la etapa de la secundaria, a los 14, 15 años, que fue cuando me acerqué para recibir la confirmación. Entré a un grupo de jóvenes de ahí de la parroquia en aquel tiempo del Pilar, del centro de la Merced, que se llama Ecumene, un grupo misionero. Y dentro de ese grupo, participando en el grupo, fue cuando se me invita a prepararme para la confirmación. Okay. Ese fue el siguiente momento. Hubo una etapa ahí pues de los 10 a los 15 años que pues, me dedicaba yo a la escuela y las cosas de chamaco, ¿no? De barrio, ¿no? Jugar fútbol, jugar béisbol, hacer deporte, andar en la calle, ¿no? Y Sí, normal, ¿no? Como cualquier chamaco. Oye, Ecumenes, de ahí viene Topón, entonces, ¿no? Sí, el padre Ecu. El grupo de Ecumene es un grupo misionero, una obra misionera que nació en España. El padre Domingo Solá fue el que la fundó, pues él ya falleció. Y cuando ellos llegan aquí a Hermosillo con el arzobispo en aquel tiempo, don Carlos Quintero, llegan a trabajar en la costa, en Bahía de Quino, con los seris sobre todo. Se instalan ahí en Bahía de Quino, de hecho ahí está la Casa Misión todavía, ahí cerca de la parroquia. Colaboran también ahí en la parroquia las misioneras. Y después se vienen a Hermosillo a trabajar con jóvenes, forman algunos grupos, sobre todo en esa parte del norte de la ciudad, ¿no? Acá en el Saguaro, esa parte especialmente. Y pues ahí fue donde conocí el movimiento de Ecumene. Ingreso a él porque había un centrito ahí, en aquel tiempo se llamaba Monseñor Romero, se llamaba el centrito, ¿no? Que después le pusieron San Juan Diego porque pues Monseñor Romero no era santo. Y decía un padre que nunca le iban a canonizar. Y, mira, lo cambié, mira, ahora ya está canonizado. Ahora le reza. Entonces ahí nos reuníamos porque era 2 calles de mi casa, entonces ahí empiezo con el grupo y cuando entro al seminario, de ahí me viene los que sabían pues que venía de Ecumene, de ahí me empiezan así Ecumene, después con el tiempo ya fue puro Ecu y hasta la fecha. Todo se sintetiza, ¿no? Sí. Todos los apodos se sintetizan. Sí, de ahí viene el apodo, porque en las camisetas del deporte, me acuerdo del fútbol, siempre le ponía el Ecu, ¿no? Y el número 11, pero esa es otra historia. Te la cuento. Padre, y ahí en ese acercamiento nuevamente a la iglesia, por medio de este grupo, ¿qué fue o qué etapa vivió de ese volver a acercarse gracias al grupo? Que lo invitaran a hacer la confirmación y todo eso. Ahí ya se podría decir que ya se insertó a la vida parroquial o era solamente el grupo o cómo se fue involucrando, para que después nos platique un poco de cuál fue o de qué manera tuvo el primer contacto con el seminario, como para empezar a plantearse a lo mejor el entrar. Fíjate que yo no conocía en aquel tiempo, incluso estando en el grupo, no conocía el seminario todavía. Conocía al párroco de ahí del Pilar, que era el padre en aquel tiempo
Conocí al padre Tomás Herrera, después al padre Fermín Villegas, que llegó como párroco al Pilar, después del padre Tomás, pero hasta ahí porque los veía en misa, ¿no? Cuando íbamos a misa los domingos. Pero en el 93, 94, hice un encuentro con el grupo de Ecumene, un encuentro de los encuentros clásicos, ¿no? De viernes, sábado y domingo. Te dan temas, pues juegas, ambientación, pues lloras, ¿no? Ahí en algún momento del Si no encuentro lloras, no tienes que sirve, llorar, ¿no? si no, no, Sí, si no, no fuiste. si no, no hay gracia, ¿no? Entonces, en ese encuentro nos dio un tema un seminarista en aquel tiempo, que hoy es el padre Eduardo Cosillo. Anda. Párroco. Sí, párroco aquí del Párroco de Gari. Gabriel. Entonces, y de ahí fue el primer contacto, ¿no? Con el seminario, por decirlo así, y con la parroquia, que ya estaba integrada ahí prácticamente al grupo de jóvenes. Órale. Y del paso ese, padre, o sea, de conocer el seminario, bueno, de participar en el grupo de jóvenes, conocer el seminario, a entrar al seminario, pues es una brecha muy, muy grande, ¿no? Por así decirlo, que muchos jóvenes que ni siquiera se plantean, pues, ¿no? En los grupos, ¿no? No es como que, pues ya estoy en un grupo de jóvenes, pues ya lo que sigue es el seminario, ¿no? Tuvo que haber algo, a lo mejor en tu vida, decíamos en otros podcasts, pues que no llega Dios, ¿no? Y te dice, hey, tú tienes que entrar al seminario, o se te aparece, o te habla en sueños, ¿no? Sí, Como sí. dicen, ¿no? Hay así como diferentes elementos, ¿no? Que configuran así como la primera inquietud y después la decisión, pues de perdida entrar al seminario, quién sabe ser sacerdote, pero de perdida entrar al seminario, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue eso? ¿Influyó el grupo? ¿Influyó el padre? ¿Influyó tu familia? Y ahí agregándole, padre, también nomás, también en esa etapa que decía el padre Gary, también qué otra, Elemento. ajá, o aspecto. más bien, ya fuera de la iglesia, no sé, en la secundaria, en la prepa, sus amigos de la colonia, no sé, con los que jugaba, todo eso. ¿Usted cómo era también en ese ambiente? Pues, ¿no? A lo mejor sí el grupo lo acercó a la iglesia y como dice el Gary, hay elementos que lo pudieron llevar a voltear a ver el seminario como una opción, pero también fuera cómo era, no sé, en la escuela, que si le gustaba o no le gustaba. Sí, si fuera del era- ambiente eclesial. Ajá, así como que si era travieso o no, todo eso. Sí, bueno, primero voy a este aspecto, ¿no? Para volver un poco a la etapa de la secundaria y la prepa. Yo era tranquilo, o sea, siempre, pues fui el hijo mayor, soy el hijo mayor de 4, somos 4 hijos, yo soy el mayor. La escuela siempre, desde la primaria, recuerdo las boletas así, que con puros 10, ¿no? Vámonos. Sí. Creo que el primer 8 lo tuve por allá, no sé si fue en quinto o sexto de No sé si primaria. en primero de filosofía. Creo que aquí en el seminario, el primer 5, ¿no? Sí. Con el padre Pedro, que paz descanse. No, siempre me gustó mucho la escuela, se me daba, o sea, nunca fui así de alguien muy estudioso, pero sí era alguien que aprendía muy rápido, pues. Nunca tuve reportes en la escuela, nunca tuve peleas tampoco, o sea, yo era el deporte y la escuela era así lo mío, y mi casa, no mi familia. Ajá. Pero esa fue esa parte, ¿no? En cuanto a lo que es fuera del grupo ahora, ¿no? Ajá. En cuanto al grupo, fíjate que estando ahí en Ecumene, salíamos a misiones acá en los campos de la costa, que pertenecían a la parroquia de Quino. En aquel tiempo el padre Pipo estaba ahí de párroco. Entonces con los de Ecumene nos íbamos a misiones en Semana Santa, toda la semana, desde el lunes santo hasta el domingo de Pascua. Entonces ahí empieza la inquietud sobre todo del servicio. Yo todavía no tenía en mi mente el seminario, el sacerdocio, pero sí me gustaba servir, me gustaba salir, me gustaba, en este caso, conocer estos lugares, convivir con la gente, ayudar en lo que nos tocaba como misioneros, nos íbamos como los misioneros. Pero en esa etapa de la prepa, estando en tercero de prepa, me invitan los coordinadores de Ecumene, Iván Ferrer y otro en aquel tiempo joven, ¿no? Que coordinaba ahí del equipo base, Chilo le decimos. Me invitan a acompañar a un amigo del grupo que quería ser padre, ¿no? Quería entrar al seminario. Entonces en aquel tiempo estaban los CENFAM. Ajá. Estaba el CENFAM, estaba hablando del 93, 94 más o menos. Entonces me dicen, oye, mira, Nacho me dice, quiere ir al seminario, pero pues apenas está en la secundaria, y tú estás en la prepa. Y yo estaba en tercer semestre de prepa. Y me dicen,
¿te gustaría acompañarlo para que no vaya solo? Porque era venir un fin de semana al introductorio. Pues del Saguaro veníamos hasta el intro, ¿no? Viernes, sábado y domingo era el CENFAM una vez al mes. Entonces dije, pues sí, o sea, pues sí voy. O sea, yo los fines de semana, pues, normalmente no hacía nada, estaba en mi casa. Entonces dije, pues vamos, ¿no? Lo acompaño. Aparte con el Nacho, pues me la llevaba muy bien, él era 2 años menor que yo. Y pues había buena amistad, éramos del grupo y pues vamos, ¿no? Vamos al CENFAM, pues conocemos ahí a más seminaristas, conocimos en aquel tiempo al padre Alberto, al padre Coquis, creo que al padre Pupo en aquel tiempo, o sea, algunos padres ahí, personajes, ¿no? Pura ficha. Del seminario y otros, ¿no? Pura fichita, ¿no? Más el misterio. Y empezamos a ir al CENFAM una vez al mes. Íbamos como 40, 50 jóvenes de todo Hermosillo, ¿no? Y de Caborca, de Nogales, de Agua Prieta. Era diócesis grande, sí, ¿no? De Cananea venían muchos. Y pues era un relajo, ¿no? En aquel tiempo andaban de moda los pelones ahí, los naranjos, ¿no? Luego pues, nosotros veníamos del Saguaro y venían los del Palo Verde. Era un desastre, ¿no? despapalle, ¿no? Pero era un buen ambiente. De relajo, de joven, pues no, teníamos 15, 16, 17 años, entonces nos llamaba mucho la atención todo lo que hacíamos ahí en el seminario. Aparte, pues nos daban muy, muy buena comida, hacíamos deporte, nos sacaban a las parroquias a conocer los barrios, ¿no? De algunas parroquias, etcétera. Entonces pasa un año, a la vuelta de un año, este muchacho, el Nacho, me dice, ¿sabes qué? Me dice un día, pues ya se puso de novio. Y dijo, pues ya no quiero ir. Ya no quiero ir al seminario. Pues él ya pasó a la prepa en ese tiempo. Yo ya estaba en 5º semestre del Cobash. Y me dice, pues ya no quiero ir. O sea, él me decía para que yo pues ya no vayas por mi culpa. Yo iba por compromiso, ¿no? Ajá, sí. Entonces, no, está bien, le dije, yo sí voy a seguir yéndole. Entonces, la misma historia, ¿no? Como casi todo. Entonces ya él deja de ir a los CENFAM y yo continúo ya viniendo solo. Entonces ya iba yo solo, ya estaba en 5º semestre de la prepa y pues ya me quedé a terminar el CENFAM. O sea, el proceso hasta la prepa, ¿no? Hasta que me gradué del Cobash. Para ese tiempo ya había ido tenía más experiencia ya de misiones. En ese año también, terminando la prepa, me fui a una misión nacional allá a la Sierra de Hidalgo. Estuve más o menos un mes allá de misiones. Entonces, como que ya estaba más metido en este ambiente pues de iglesia, de misión, de servicio. Y también ya tenía claro, o tenía al menos ya decidido que iba a entrar al seminario. Porque en esa etapa de la prepa, del 5º, 6º semestre, que es cuando todos andan decidiendo, ¿no?, qué carrera estudiar y así, pues yo estaba esperando a mi certificado que era el requisito del seminario, ¿no? El certificado de la prepa y estar bautizado, ¿no? Sí. Dije, pues ya con eso se hace, ¿no? Sí se hace. Entonces, así fue así se dio ese momento, pues, del ingreso, ¿no? Al seminario. Ajá. Oye, y fue así como, porque tú lo dices muy natural, pues, ¿no? Así pues entré, ¿no? Nomás estaba esperando que me dieran el papel para entrar, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿O qué fue lo que fuiste descubriendo, pues, ¿no? En este recorrido de venir a los CENFAM, de convivir con los padres, con los seminaristas, con otros morros, pues, de que venían a los retiros también, ¿no? Sí, pues fíjate, en esos años del CENFAM, que fueron cerca de 2 años viniendo al acompañamiento, pues fue eso, la convivencia con los CENFAMistas, que después algunos de ellos fueron mis compañeros ya en el seminario, ahorita algunos ya sacerdotes. La convivencia con los seminaristas, que nos daban los temas, que nos organizaban ahí las actividades. Con los padres que asistían, ¿no?, a las misas, a alguna charla, a las pláticas, o a los que visitábamos en las parroquias, ¿no? El ver qué es lo que hacían, el apostolado, el trabajo que realizaban en las comunidades. Y también me acuerdo 2 momentos así también muy importantes. Uno, la misión, la experiencia de la misión. El ir a los campos de la costa y ver la realidad ahí de la gente y cómo la gente pues necesitaba, ¿no?, la presencia y pedían la presencia del sacerdote para los sacramentos, para las confesiones, para bautizar, para las bodas, etcétera. Y ver esa necesidad me llamaba la atención y se me hacía algo muy interesante. Ese tipo de trabajo, por así decirlo. En aquel tiempo pues uno no tiene muchas nociones, ¿no?, de lo que es el sacerdocio, pero sí
veía uno lo que hacía el padre y decía, pues me llama la atención y podría ser que un día yo pues llegue a vivir esa experiencia. Y también una vez, me acuerdo que vinimos un día al seminario, vinimos a jugar fútbol. Y en la final ese año, creo que fue el 95, la perdió el seminario. Qué nuevas. Nosotros andábamos aquí, qué raro, ¿no? Qué nuevas. Nosotros andábamos aquí como jóvenes, ¿no? Ajá. Veníamos del grupo, pues. Y me acuerdo que la coordinadora me dice, cuando se acabó, me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿perdieron? Sí, le dije, perdieron los del seminario. Pero cuando yo entré, le dije, vamos a ganar. Vámonos. Y ya se quedó así, me dijo, ¿a poco vas a entrar? Sí, le dije, para ganar la final y que no sé qué. Ay. Y ya el otro año, pues entré, ¿no? Al seminario. Y nunca ganamos. No, sí me tocó ganar. Me tocó ganar ahí alguna final de fútbol. De hecho, se pasa bien bueno el padre para el Sí, fútbol. En aquellos tiempos, cuando el fútbol ganábamos, ¿no? Cuando estaba el eco ahí delantero. Pero, y eso también, o sea, me llamó mucho la atención. Y después dije, bueno, pues, dije, en el seminario hay comida, hay deporte. Dije, pues con eso Ya se conejo, ¿no? No, y qué padre que lo digas, porque a muchos jóvenes les llama mucho la atención eso. A nosotros Sí. nos hace bien Normal, bien o normal, común. pues no, pues hacemos deporte obviamente y pues nos divertimos así también como cualquier morro, como que cualquier joven, ¿no? Pero sí me ha tocado mucho escuchar eso, pues también, ¿no? De que es que a mí lo que me llamó la atención es hacer deporte con ellos y Ujú. que están jugando, ¿no? Pablito, el productor, alguna vez me dijo, ¿no? Que así como que le llamaba mucho la atención eso, pues, ¿no? Y por eso siguió Sí, sí, viniendo, sí. pues, ¿no? Sí, sí. A los retiros Sí, vocacionales. y en los retiros también es algo que valoran mucho Ajá. los morros, así como que no se acabe el deporte, o no va a haber deporte, así. Lo piden mucho, pues también. Sí, Siempre es que al procuran. final, como dices, ves que aparte de lo que puedas tú imaginarte, decir, a lo mejor el seminarista está todo el día rezando Ajá, sí piensan, o ¿no? todo el día en clases, que en parte sí, o sea, es parte también de la vida del seminario, Ajá. pero también hay cosas que a lo mejor alguien no se imagina y que son normales, ¿no? El Sí, hacer sí, sí. deporte, el hacer alguna otra actividad como las que se hacen en el seminario, ¿no? Ujú. Actuación, el cantar, Sí, sí, sí. tocar instrumentos, o sea, todo Ándale. eso sin duda es interesante y llama la atención. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención a mí, el deporte, y dije, pues cuando entre, dije, vamos a ganar. Padre, y ya cuando tomó la decisión, ¿no? Cuando dijo o se planteó ya el entrar al seminario, pues viene después, me imagino, el proceso del preseminario, todo eso, pero ¿qué reacción tuvieron pues sus amigos, las personas con las que convivía, tanto en el grupo como en la escuela, y también su familia, ¿no? Sobre todo, ¿qué fue lo que le dijeron cuando usted les Tus dijo, hermanos. quiero entrar al seminario? Sí, fíjate, durante la etapa el último semestre de la prepa, sobre todo, que es cuando ya mis compañeros de la prepa, ya la mayoría tenían decidido, ¿no? Que unos a comunicación, otros ingenieros, otros contabilidad, eran las carreras de aquel tiempo de más apogeo, ¿no? Y también por las materias que nos daban el Cobach, pues iba mucho encaminado hacia eso, hacia esta parte, ¿no? Más de administraciones, comunicación y contabilidad. Y yo no, pues a mí me gusta mucho la contabilidad, la administración. De hecho, yo decía que iba a ser contador y que iba a ser maestro de educación física, ¿no? Vámonos. Por el deporte. Y ya tenía así como la vida resuelta, ¿no? Esas son las dos carreras que voy a estudiar. Contabilidad y educación física. Y ya, se hizo, ¿no? Ajá. Y pues no, o sea, de repente pues viene este cambio, pues ahí Dios toca, ¿no? El corazón y Él va moldeando, ¿no? Y te va llevando por otro lado. Y así se da ese momento. Mis amigos de la prepa, pues no se lo esperaban, pero creo que lo tomaron bien. Igual sabían que yo era de un grupo, que daba catequesis ahí en el centrito ahí donde pertenecía, que salía a misiones, que tenía actividades en la iglesia, pues lo sabían, ¿no? Porque me conocían. Entonces les cayó de sorpresa, pero les agradó. Pues. Algunos maestros también, que todavía algunos los saludo o me ha tocado verlos. En mi grupo ahí de jóvenes, en Ecumene, pues ya tenían más o menos la sospecha, ¿no? Porque pues, les había comentado, sabían que iba al seminario, etcétera. Y en mi familia, pues mis papás, ellos sí creo que no se lo esperaban, pero cuando les dije, igual lo tomaron bien. Cuando yo me fui a misiones en el verano del 96, el preseminario, cuando ya andaba en Hidalgo, aquí estaba el preseminario. Entonces yo no hice preseminario. Ah. Andaba en misiones y cuando andaba ahí en misiones me dice un muchacho, oye,
¿cómo vas a entrar al seminario si no hiciste preseminario? Pues no sé, le dije ya cuando regrese a ver cómo. Ahí vemos qué ¿Cómo le onda. hago? Y dije, pues ya tenía 2 años en el CENFAM, dije, pues no creo que haya Ya te problema. conocían, pues, ¿no? Sí. Entonces cuando regreso de allá, voy a hablar con el padre Martín Moreno, en aquel tiempo era director del introductorio. Le planteo mi situación, mi inquietud, ya me conocía él por el CENFAM. Y no, me dice, bienvenido, o sea, tú vente, prepara tus cosas y era como a principios de agosto y entramos el 1 de septiembre del 96. Tú vente, dice, el domingo 1 de septiembre, a tal hora, aquí te esperamos. Voy a mi casa y mi mamá me dice, oye, pues ya, o sea, ya van a entrar a la universidad, ya han empezado las clases, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué rollo? Y ya le dije, no, voy a entrar al seminario. Le dije. Y ya mi mamá se rió y me dijo, eres capaz, me dijo. Ah, sí. Y ya fue todo. Eres capaz. Y ya fue todo lo que me dijo. No lo dudo. ni Sí, tantito. fui capaz. Sí. Háganlo, fui Eres capaz. capaz, dijo. Y ya fue todo lo que me dijo. A mi papá, pues también le dije que iba a entrar al seminario, pues sí, no, creo que no me dijo nada. Como que no le pareció mucho la idea. Porque pensaban que iba a entrar a la universidad. Ujú. Por ser el hijo mayor, por llevar un buen récord, Un por así récord. decirlo, en lo académico. Y por la inquietud que traía, pues, ¿no? De la contabilidad, una carrera de maestro de educación física, etcétera, pues, como que pensaban que iba más por ahí, encaminado. Pero pues no, fue lo del seminario y así fue como sí entrar. Tenía 17 años apenas. 17, a la torre. Ole, qué padre, qué padre. Y bueno, en medio de todo eso, pues se da la entrada al seminario. ¿Ya entraste tú directamente al introductorio allá? Sí, sí, ¿no? Sí, Sí, al allá introductorio, luego por acá. ¿Cómo fue? Si nos pudieras sintetizar, pues sabemos que 9 años, está muy difícil, ¿no? Que se sinteticen unas pocas palabras. Pero ¿qué fue para ti la experiencia ya del seminario? O sea, ¿qué fue lo que aprendiste o cómo sintetizas tu experiencia del seminario? ¿Qué significó para ti? ¿Cuáles fueron, qué es lo que puedes resaltar así de lo del seminario? Y compártenos algo ahí, a ver, una anécdota también que haya habido. Sí, mira, la etapa del seminario, cuando entro al introductorio, pues el primer contacto ahí, ¿no? Con 12 compañeros que a unos sí los conocía. En aquel tiempo está el padre Edgar Valle, que está ahorita en Nogales. Entró el padre, de mi grupo, el padre Daniel Millán, es de esa generación. El rector. Llegó ahí en ese grupo, entramos juntos. El padre Gabriel Acuña también es de ese grupo. Y otros que ya no se ordenaron, pero que pues estuvieron un tiempo en el seminario. De aquí de Hermosillo, de Caborca, de Nogales. Era el grupo de Agua Prieta también. La etapa de introductorio fue muy tranquila. Por ahí hubo conflicto, ¿no? Me acuerdo una Sí, vez andamos jugando fútbol. Entonces hicimos dos equipos de los 13. En un equipo iban los buenos, ¿no? los que sabían jugar. Y en otro equipo estaban los malos. Ahí está el padre Daniel, ¿no? Estaban los malos, los gorditos y los que no jugaban, ¿no? Y ahí estaba yo con ellos, ¿no? Con los malos. Con los malos, ¿no? Era el héroe ahí, ¿no? El comodín. Entonces empezamos a jugar y le íbamos ganando a los buenos. Chingues. Le decía, nomás denme el balón a mí, como dicen, ¿no? Denle el balón al 11, ¿no? Denme el balón a mí y ya ustedes nomás pateen ahí atrás todo lo que venga, pateenlo para arriba. Mándelo para arriba otra vez. Dénmelo a mí y ya. Y sí, así. Era 6 defensas y yo delantero, ¿no? Y les íbamos ganando y pues empezaron a enojar. Y uno de Caborca, me acuerdo, se enojó mucho porque uno de los goles que le metió, lo metió entre las piernas, ¿no? Híjole. Le hice un tunelito y gol. Y va y me pega, ¿no? Me pega una patada y luego se mete un compañero ahí a defenderme y se hace se Desastre. arma la pelea ahí. Lo bueno que ya no se usa eso aquí. No, bueno que ya, ahora ya estoy muy tranquilo. Y se arma la corretiza ahí por todo el introductorio. Chingues. Y esa, me acuerdo, esa anécdota me da mucha risa porque ya a partir de ahí hay 2 compañeros que pues a él se sale del seminario o es expulsado. y ya con él se sale otro, ¿no? Ahí otro compañero. Pero sí recuerdo así como anécdotas, cosas que a lo mejor la gente cree que no Que no pasan. pasan, no, hombre. Pero se calentaron los ánimos y pues se armó se armó El pleito. sí, el pleito ahí, ¿no? Se hizo la rebatinga ahí. Entonces, eso así del introductorio, me acuerdo de esa anécdota. Termino el introductorio y paso al mayor, aquí al seminario mayor. Y dije, bueno, pues ya me aventé un año, pues voy otro año a ver qué pasa. A ver ¿no? qué rollo. Tenía apenas 18 años, dije, pues Ujú. si a la vuelta de un año no me gusta, pues me salgo y ya entro a la universidad. Ujú. Pero entro aquí al mayor y pues no, pues más suave todavía, ¿no? Ellas eran más,
Había más retas. Había ya más nivel en el fútbol. Ya empecé a jugar otros deportes, ¿no? El básquet, el vóley, el clásico juego de béisbol, ¿no? Del 1 de diciembre. Sí. Entonces, porque también me gustaba el béisbol y le sabía, ¿no? Más o menos le sabía ahí al béis, igual al básquet. Y dije, pues de aquí es, o sea, de aquí soy. De aquí soy. Y ya pasó la etapa, pero eso sí, la etapa de la filosofía académicamente fue un martirio, ¿no? Porque entramos a ese primer año con las materias de tercero. Entramos a estudiar, así recién llegando, metafísica, teodicea, griego. O sea, y dije, ¿qué está pasando aquí, no? La lógica, la crítica, la ética. Y, hombre, y luego con aquellos maestros, ¿no? Que ahorita pues ya no están, el padre Moisés Villegas, el padre Pedro Moreno. Entonces, en aquel tiempo Monseñor Faustino, ¿no? También nos daba clases de Sagrada Escritura. Y así algunos maestros muy exigentes, pues, pero que nos enseñaron mucho, ¿no? Sí. Y entonces fue una etapa muy, muy motivante, pero en esa etapa de la filosofía yo también traía la inquietud de irme de misiones. Seguía todavía con lo de ecumene, las misiones. Y me invitan a irme a España a hacer una experiencia de misión, de conocer allá la Casa Misión, de estudiar también, entonces... De parte de Ecumene. De Ecumene. Entonces, en tercero de filosofía fue cuando empecé con esa inquietud de me voy a ir. Y terminando la filosofía, hablé con don Ulises, en aquel tiempo arzobispo, hablé con el padre Larraíbel, que ya falleció también, era rector, y les dije que tenía esa invitación y que me quería ir a España, ahí con Ecumene. Un año a prueba, por así decirlo, con la posibilidad de quedarme allá y después irme a África, etc. ¿no? Pero esa era la inquietud. Y esa fue la primera etapa de la filosofía, así la viví. Entre el gusto, ¿no? Por estar en este seminario, pero con la mente también en esta experiencia que tenía ahí como una espinita, pues, ¿no? Y algo que quería hacer, pero que a la vez me daba miedo también, porque era dejar mi casa, mi familia, a los 20, 21 años que tenía ese tiempo, e irme a otro continente, ¿no? A otro país. Torre, ¿no? Sí. Pero al final todo se dio, terminé la filosofía, terminé muy bien. El arzobispo y el padre Larraíbel me dijo, no, pues no quisiéramos que te fueras, pero pues te va a servir la experiencia también y si es tu decisión, adelante, ¿no? Y pues el seminario sigue como tu casa y las puertas están abiertas, ¿no? Porque era muy buen seminarista, ¿no? en aquel tiempo. En aquel tiempo. Pero y así fue como terminé la filosofía y volé a España. Oye, qué padre esta experiencia. ¿Fue para ti o representó así como una tipo crisis vocacional en el sentido de pues irte de aquí del seminario y empezar a visualizar otro proyecto, pues, ¿no? Diferente de misionero o algo así? Porque muchas veces pues piensan o pensamos, ¿no? Que entres al seminario y ya, pues ya te vas a ser sacerdote porque sí, no, incluso decíamos, ¿no? En el otro podcast también, de que ya vas a un retiro y ahí te quedas, ¿no? Sin embargo, pues la vida va teniendo su propia dinámica y van saliendo nuevas inquietudes más bien, vas queriendo tener nuevas experiencias. Y bueno, la tuya fue esta, ¿no? Representó algo así como crisis, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como algo que te mueve, que te cimienta incluso, ¿no? Sí, yo creo más que crisis fue como nos decían, ¿no? La clásica frase, mi crisis del seminario duró 9 años, ¿no? Que porque siempre estás en crisis. Yo creo que más que crisis fue era como una incertidumbre. No en lo vocacional, porque yo seguía la idea de irme para allá, era ser misionero, pero sacerdote, pues todavía. O sea, el sacerdocio siempre estuvo allí, pues como la opción, como la vocación a la cual yo quería responder o a la cual quería llegar un día. Pero la duda era esa, si aquí en Hermosillo como diocesano o con Ecumene, porque dentro de Ecumene había también pues sacerdotes, ¿no? Se preparaban para ser sacerdotes de Ecumene e ir a distintos lugares de misión. Entonces esa fue más bien la incertidumbre, ¿no? De, ¿me quedo como diocesano o me voy como sacerdote misionero? Entonces ya estando en España, conozco Ecumene, conozco ahí la casa madre ahí, ¿no? En Alcalá de Henares, ahí en Ecumene. Vivo un tiempo en Madrid. La mayoría
11 meses lo vivo en Valladolid, ahí en un colegio que Ecumenia administraba para jóvenes que venían de los pueblos a estudiar universidad, y ahí vivían, era residencia. Ujú. Entonces ahí vivían ellos y los de Ecumenia administraban. Entonces ahí viví con otros 4 laicos, hombres. Y en Madrid estaba un padre que era el que dirigía ahí un poco Ecumenia en el tema espiritual, y era con el que yo me orientaba, ¿no?, espiritualmente. Y otro padre joven que estaba recién ordenado, que también estaba en otra casa ahí en Alcalá, pero que visitaba las casas también de misión. Y esa etapa fue muy interesante también porque pues salir de tu casa, el primer viaje en avión, un viaje de 15 horas, solo, sin conocer allá. O sea, de aquí me fui solo de Hermosillo a México a Madrid. Y allá me esperaba nomás con un letrerito, sino que sí, Ecumene. El padre que me recibió ahí, el padre Luis Martín, ahí en España. Y pues ya, o sea, fue el conocer allá, el hacer misiones, hacer campamentos en los pueblos ahí de España, conocer la formación de Ecumene, empecé a estudiar teología ahí en un instituto de misioneros de San Agustín, ahí en Valladolid. Y esa fue el primer, esa experiencia diferente, ¿no? Después de la etapa de aquí del seminario. A la vuelta de un año, pues tomo la decisión de regresar a Hermosillo, Okay. platicando ahí con el encargado de Ecumene, con el sacerdote que me acompañaba allá, y les dije que me iba a regresar a Hermosillo a continuar la formación aquí en el seminario. Pero ella traía otra duda, era si entraba al seminario o entraba a estudiar sociología a la universidad. No Órale. tenía nada que ver esa carrera, pero yo la estudié allá, estuve leyendo un poco y me llamaba también la atención la sociología, pero siempre con la intención de, si estudiaba otra carrera, después volver al seminario. Pues. Como que eso siempre estuvo allí, pues nunca lo descarté. Ujú. Pero sí traía la inquietud dije, ¿entro al seminario otra vez o estudio una carrera y luego vuelvo o qué hago? Ok. Órale. Y ya después regresa al seminario y continúa la etapa de teología. Sí, fíjate que cuando vuelvo al seminario, aquí en Hermosillo, traía esa inquietud. Entonces un día me habla el padre Edgar Valle y me dice, vamos a comer. Él se había salido junto conmigo y estudió educación en la Quino. Daba clases y en la prepa y estudiaba en la universidad. Y me invita a comer, vamos a comer el padre Edgar y yo, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, pues no me está gustando mucho la carrera, me gustaría volver al seminario. Pues yo también, le dije, ando en eso. Chócala. Y pues vamos a hablar con el padre Larraguibia, le dije, y a ver qué nos dice. Hablamos con el padre, y no, sí, el padre, sí, vengan, no sé qué, bienvenidos, y que no sé qué, son grandes elementos. Y luego pues el Edgar le iba a la Chivas y el padre Larraguibia también, pues ahí se entendía. No. Y luego yo americanista, ¿no? Y dice, pues no, sí, vénganse, y que no sé qué. Volvemos al seminario, nos cita la semana de evaluación de junio, nos integramos a las misiones, en aquel tiempo ok. al preseminario, fuimos los dos, y ya entramos a la etapa teológica, ya con otro grupo, ¿no? Con el grupo de ahorita el padre Eric, padre Luis Armando, el padre el Omar y todos ellos, ¿no? Sí, con sí. ese, que ya con ese grupo nos ordenamos, Ok. nosotros. Pero sí fue así, pues volvimos al seminario y nos integramos ya a la etapa teológica. Ya con en aquel tiempo fuimos el segundo grupo que salió año de pastoral, este año el 6º año. Ajá. En aquel tiempo eran 8 nada más corridos, ¿no? Y ahora agregaron el año de pastoral, y ya nos tocó esa experiencia en Imuris, me tocó estar a mí, Imuris. con el padre Pipo también, ahí está. Dale, ya lo conocí. El padre Eric y el padre René Cruz, éramos los 3 seminaristas que estuvimos ahí es que éramos como 14 en ese grupo, entonces estuvimos en 4 lugares diferentes. Órale, no, pues siempre. Oye, qué padre. Y bueno, es el seminario, todo lo que conlleva, pero pues termina también, ¿no? O sea, llega un punto en el que ya se acaban los 9 años y viene la otra parte o la otra etapa, que es ministerios, ordenaciones. Eres un grupo, pues, eres un grupo muy numeroso, ajá, exactamente. ¿Cómo fue todo ese proceso desde que empezaron así el proceso de ordenación hasta tu primer destino, por así decirlo? Sí, fíjate, cuando empezamos el tiempo de los ministerios, que fue la etapa ya por ahí tercero de teología más o menos, empezamos con la preparación hacia los ministerios, que hay que
que hay que meter una carta, ¿no? Para pedir el lectorado, el acolitado. Empiezan los escrutinios, ¿no? Ajá. Que dan miedo. Sí, que empiezan ahí a preguntar por ti, ¿no? En las parroquias donde has estado apostolado, que a tus amigos, a tus familiares, a sacerdotes. Pero yo vivo esa etapa con mi grupo, normal, por decirlo así. Pues no había cosas ahí que raras, ¿no? Ni nada. O sea, todo normal. En cuarto de teología al principio nos dan el ministerio de acolitado. Ujú. Y en el mes de mayo del 2007, estando en cuarto de teología, nos ordenan diáconos. Entonces éramos todavía seminaristas, Ajá. nos ordenan diáconos y vimos esta etapa final como diáconos, del mes de mayo hasta el mes de junio, ¿no? Ah, ok. No, ni le digas al Bobby porque va. Sí, ya ya va a pedir ya. Ya va a pedir. Éramos semidiáconos, ¿no? No sé cómo se llama. Ajá. Semiácono. Entonces, ahí muy interesante porque pues ya estamos ordenados, pero Ajá, estamos pero en el seguían seminario. como- Y Sí. Sí, ajá. podíamos salir sin permiso, pero así, ¿no? Pero tenemos que llegar acá. Igual antes también salíamos sin permiso, ¿no? Siendo seminaristas, pero ya como diácono, ¿no? Entonces, ese último año de la teología hicimos el apostolado de cuarto allá en la parroquia El Señor de la Misericordia. Ujú. Y ahí fue donde ejercimos un poco el diaconado, esa etapa final. Vamos a México a la síntesis ya como diáconos. Y volviendo de allá, inmediatamente nos integramos a una comunidad. Ahí me envían en la misa de envío a misiones y de clausura de ese año. El obispo me manda, junto con el padre Eric, diácono Eric y a mí, a la parroquia Reina del Trabajo, con el padre Leo Méndez, Ajá. y era vicario el padre Leo Romero en ese tiempo. Ujú. Una parroquia muy grande, ¿no? De muchos centros. Y ahí es donde empezamos el ministerio como diáconos. ¿Cuántos se ordenaron, padre, contigo? Nos ordenamos sacerdotes 9. 9 y 2 diáconos. El padre Jesús Juárez y el padre René. En ese tiempo eran. Ujú. Y esa fue una ordenación también especial, digo yo, no porque haya estado yo. Pero sí éramos muchos, éramos 9. Pues Sí, no, sí. no me acuerdo que haya habido antes 9 sacerdotes y 2 y 2 diáconos. diáconos. No, pues 11 sí, ordenaciones. 11, ajá. Y esa vez vino el que presidió la misa, fue el nuncio, Christophe Pierre, ¿no? En ese tiempo. Ah, no mira. manches. Porque andaban aquí, fue cuando puso la primera piedra de la casa sacerdotal, ahí Ajá. en la 5 de mayo, Ajá. y andaban ya el tema de lo de Nogales, de la división y eso, ¿no? Desde entonces. Entonces ya, desde entonces, y él vino hacia algunos asuntos y dentro de eso, pues nos ordenó a nosotros. Lo agarró aquí la fecha. Sí, entonces fue un evento así pues de mucha gente, ¿no? Aparte por su presencia, Ajá. por los 11 que éramos nosotros y fue un evento grande ahí. Man. El del seminario pues era una fiesta también, ¿no? Sí, Por ese acontecimiento. Y en ese contexto se da nuestra ordenación. ¿Qué día, digamos. padre? Fue el 29 de octubre, el cumpleaños de don Ulises. Él acostumbraba a ordenar en Acostumbraba, esas ¿no? Sí. fechas. Ah, eso. De hecho, somos algunos de ese día Ese día. que, Sí, fuimos, cierto. que fuimos ordenados. Fue su aniversario y también aniversario de haber llegado él aquí a Hermosillo. En Ujú, octubre del 96 llega él aquí a la diócesis. ujú. Y bueno, estás ahí en la parroquia de Reina del Trabajo, ¿verdad? Sí, Nuestra Señora cuando salgo Guadalupe. del seminario me envían ahí como diácono. Ahí tuve la preparación final para la ordenación porque fue en agosto nos integramos, septiembre y en octubre nos ordenan. O sea, el Ujú. diaconado fue muy Muy corto. 2 meses prácticamente en la Ajá. parroquia. ¿no? Órale. Fue todo así muy rápido esa etapa. Ujú. Ujú. Y después de ahí, padre, o sea, ya que lo ordenan, ahí continuó en Reina del Trabajo o hasta qué momento lo cambiaron. Sí, fíjate que pues ahí me ordeno sacerdote. Continuamos ahí el padre Eric y yo de vicarios con el padre Leo Méndez. 4 estaban o ya habían cambiado uno. Cuando nos nombran, cuando don Ulises nos deja ahí como vicarios a los dos recién ordenados, al padre Leo Romero lo envían a Nogales. Ah, ok. En ese tiempo. Lo enviaban a Nogales y nosotros nos quedamos ahí con el padre Leo Méndez en la parroquia Reina del Trabajo. Y ahí ejercimos pues prácticamente 2 años y medio hasta el 2010. Ujú. El 2010, estamos hablando de 2007 al 2010. En 2010, teniendo 2 años como ordenados apenas, don Ulises nos hace párrocos. Ándale. Al padre Eric lo manda allá en la San Bosco, ahí en... Ah,
¿Cómo se que ahora llama? se llama Santa María Jesús Sacramentado y sí, Venegas, ¿no? Venegas, sí, sí. Y a mí, Nombre sote. sí, Sí. y a mí me hace párroco ahí en los jardines, el Madre del Redentor. Vámonos. Pertenecía a Reina del Trabajo, divide la parroquia y ahí fui el primer párroco. ¿Fuiste el primer párroco? Sí. A la torre, con 2 años de ordenado. 2 años, No manches, 25 de qué marzo curado. del 2010. Ujú. Es cuando hacen acá cumplí 12 división. años la parroquia. Ujú. Y es cuando me manda ahí el arzobispo. Me acuerdo que cuando me manda a hablar a don Ulises, le dije pues que, bueno, él me dijo que me quería hacer párroco de allí, que me quería pues cambiar y darme esa misión. Y me daba miedo, le dije, no, le dije, si quiere mándeme vicario a otra parte, le dije, no hay problema. No, me dijo, ya estás listo, me dijo. Anda. Y bueno, pues te dijo, Solo le dije. conste. Ahí se le echa. Ahí se le echa, ¿no? Y pues bueno, le entramos, le dije. Entonces ya empecé ahí como párroco y esa fue mi primera experiencia ya solo y como párroco, ¿no? Ahí en los jardines. Ujú. Que fue muy breve, estuve 1 año y medio nada más. Y ya de ahí. Apenas ya agarrando vuelo. Sí, Después de ahí ya valió. ahora sí viene el momento triste. Sí. No, me acuerdo una vez íbamos de viaje a la toma de posesión del padre Faustino allá en Querétaro. Íbamos en el avión y íbamos algunos padres, ¿no? Y enseguida me iba el padre Martín Hernández. Era rector del seminario. Y así platicando del seminario y así, ¿no? No me acuerdo qué comentario le hice con referencia a la formación del seminario. Le dije, no, cuando yo esté ahí, le dije no sé qué. Híjole. Y se me queda viendo, de veras, me dice, ¿quieres venir de formador? Sí, le dije, ¿por qué no? Pues ahí quedó, ¿no? No, pues, Y al tiempo me manda a hablar don Ulises. Oye, ya supe. ya me dijo el padre Martín que Que anda solicitando No, le un dije- cambio acá. era broma, le dije, pero... No pues, sabe de chiste. sí, pero si usted quiere y él también, y les puedo ayudarle, adelante, ¿no? Ujú. Entonces en 2011, en verano, pues me integró como formador. El padre Daniel venía llegando de Roma también Ajá. y de hecho entramos juntos Ujú. en el 2011 al seminario como formadores, ¿no? Me acuerdo ahí platicando ahí, pues los dos con el padre Martín nos reunimos y ya nos puso al tanto ahí de lo que quería, ¿no? Que hiciéramos como formadores. Yo llegué como encargado de formación humana Ah. en teología y un poco ahí de la vocacional, ¿no? Ahí en aquel tiempo lo que era la obra de las vocaciones, ¿no? Ajá. Con el esfuerzo y los encuentros vocacionales y todo. Ahí era el apoyo que daba cuando empecé como formador en el 2011. Ahora sí me tocó a mí de formador el padre Oscar. Pues casi toda la formación, ¿no? Pues sí, prácticamente, pues sí. ¿Cuánto duró Yo estuve para aquí el- 6 años. 6. 6 años. Sí, 6 ajá, años. 3 de filosofía y Parte cuando de la estaba en teología. teología, en Sí. segundo de teología, yo creo, Sí. te cambiaron, ¿no? Bueno, y seminario, de ya ahora como formador, ¿cómo cambia tu experiencia de seminario? ¿O ¿Qué es lo que rescatas de eso? Porque una cosa es como seminarista y otra cosa es como formador, pues, ¿no? Del seminario. Sí, claro. Para mí igual, como en las parroquias, es un reto, ¿no? Volver al seminario, ahora como formador. Pero siempre, algo que a mí me ayudó mucho fue el equipo de formadores. Ujú. Tener ahí amigos de muchos años, ¿no? Y, pues con el padre Martín me veía muy bien desde que era seminarista, coincidimos como seminaristas. El padre Daniel, el padre Alberto, son padres que conocí. Después el padre Jesús Juárez también, que fuimos compañeros del seminario muchos años. Creo que eso ayudó mucho a mí en lo personal. Y otros padres que había en ese tiempo con los que había buena relación. Yo en general siempre procuro llevármela bien con todos, ¿no? Es muy raro que no suelo ser así muy conflictivo, ¿no? En la relación con los demás suelo ser llevarla bien, pues. Ujú. Y creo que eso me ayudó mucho como formador y con los seminaristas creo que igual, o sea, el convivir con ellos. Las convivencias se ponían muy padres. Sí, las convivencias, con las cenas, ¿no? La cena. Algo decimos convivencias cada mes para festejar a los cumpleañeros, una aquí y otra afuera. Mm. Era una aquí en el seminario y otra afuera, ¿no? Y aquí muy suave, ¿no? Porque había que el karaoke, que Ajá. el juego, ¿no? El agua loca y todo eso. Cuando jugábamos a las caras y gestos. Ah, sí. Sí, era muy suave la convivencia. Y en las salidas igual, que a cenar, que
que al boliche, que a la expo, que al cine, que al béisbol. O sea, Ay, eso no, creo que fue- cuando, fue Chile. cuando íbamos a la expo, en aquellos tiempos, ¿no? Pero eso fue, creo que la convivencia con los seminaristas también fue muy interesante. En el deporte, sobre todo, ¿no? Ahí los traía cola, ¿no? Porque iba y los levantaba de sus cuartos, ¿no? Les traía los balones ahí en la puerta para que salieran a Para que jugar. salgan al deporte. Y en todos, o sea, en los momentos de oración, en las misas, en los retiros, en todo, pues creo que hubo una buena relación. Y siempre traté ahí de cumplir con lo que me tocaba como formador y hasta donde pudiera también la cercanía y la apertura, ¿no? El acompañamiento, sobre todo ahí en las entrevistas personales, en los momentos de grupo, etcétera, ¿no? Muy padre. ¿Y ya de ahí del seminario ya se fue allá al mariachi o...? No, cuando llega Don Ruy aquí a Hermosillo, me acuerdo de una reunión que comenta ahí, pues pregunta cómo estamos y pues ya ahí cada quien, ¿no? Los formadores, le comentamos cómo nos sentíamos en el seminario y algo que siempre me ha caracterizado a mí, a lo mejor pues me han cambiado mucho, es que siempre así, estoy bien, pero si me quieren cambiar a donde sea, ¿no? O sea, disponible, pues. Sí, sí, sí. Y eso se lo comenté ahí al obispo y a la semana me mandó a hablar. Ya al tiempo me mandó a hablar y ya me pidió que le ayudara en la parroquia de Fátima en Benjamín Hill. Ajá. Me pidió esa encomienda, esa misión. El padre Quiñones en aquel tiempo pues ya quería pues ya un poco descansar, pues ya él ya mayor, ya tiene la edad para jubilarse también y quería ya hacer relevo, ¿no? Ahí en Benjamín Hill. Y me envié el obispo para allá pues con un reto también. Era una parroquia pues fuera de Hermosillo, eran pueblos, una parroquia pues así un poco difícil, ¿no? Por la situación que se vivía allí, en cuestión económica a lo mejor un poco, en cuestión pastoral, porque son comunidades siempre difíciles, ¿no? Pero no, fue una experiencia muy agradable. Estuve 3 años y medio de párroco en Benjamín Hill, en Querobabi y Estación Llano. Pero no, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, o sea, demasiado. Así, estar en los pueblos, fue un tiempo también para descansar un poco de la ciudad también, porque la ciudad es muy desgastante también para el sacerdote. En muchos aspectos suele ser muy desgastante. Y creo que el ambiente del pueblo pues te hace vivir el ministerio de otra manera, a otro ritmo, con otra, pues otra riqueza, una riqueza diferente, ¿no? A la de la ciudad. Que también es muy buena, pues, pero sí tiene sus ventajas, sus desventajas, como todo, ¿no? Claro, claro. Oye, y después, ya ahora sí al Marecho, donde estás ahorita. Sí, después de 3 años y medio me pide el obispo Don Ruy que colabore aquí en la iglesia del Mariachi, ahí en Inmaculado Corazón, como administrador parroquial. Ahí tengo ya un año. Un año ahí. ¿Un año apenas? Un año apenas. Se me hace Cumplí que- ahora en febrero se me un hace año. que es más. Cumplí un año en febrero. Pues ahí, pues apoyando en este caso por el padre Francisco Salas, ¿no? Que estaba ahí como párroco. Entonces, pues ahí estoy ahorita, ahí colaborando. Y también, parte también del cambio a Hermosillo fue porque por los cargos que tengo, también tenía que estar viniendo cada semana. Pues. Ajá. Estoy como encargado diocesano de las misiones, coordinador ahí de la formación de los sacerdotes, la formación permanente, y ahora como asesor de adoración nocturna también. Vámonos. Por si no hay, para que no me enfaden, y la parroquia. Para que no se tirice. Sí. Órale, qué bien, padre. Oye, y bueno, ya para ir cerrando, padre, ya que nos compartes toda esa experiencia que tuviste desde tu iniciación cristiana, pasando por el grupo de Ecumene, la experiencia de misiones, el seminario, y después lo que viene después del seminario, los diferentes destinos, ¿qué es lo que pudieras decirle a los jóvenes que están buscando su vocación, que están queriendo descubrir qué es, los que están incluso todavía en el seminario descubriendo, pero así en general también a los que ni siquiera se han preguntado qué es lo que Dios quiere para ellos? Desde tu experiencia, ¿qué les dirías? Desde mi experiencia es que se den la oportunidad de conocer aquello que, como dicen, a lo mejor unos que no han conocido el seminario, otros que ya lo conocen, pero tienen ciertas dudas, temores, los que ya están incluso en la formación, siempre abrirse a lo nuevo,
abrirse obviamente a la gracia de Dios, ¿no? Que Él vaya siempre guiando desde la oración, desde la reflexión. Y al final saber que también el sacerdocio, cuando se ejerce con libertad, cuando se ejerce siempre confiando en Dios, es algo muy gratificante, demasiado gratificante. Y que en cierta parte, aunque sí es diferente a otras carreras, profesiones, hay muchas cosas que también puedes hacer y que son realmente pues, gratificantes, ¿no? Bueno, yo en lo personal disfruto mucho, obviamente, el sacerdocio, disfruto mucho celebrar misas, sacramentos, pero hay dos cosas que me gustan mucho, que es la confesar y visitar enfermos. Yo me gusta que la gente tenga esa experiencia y que experimente a Dios desde esa cercanía del sacerdote. Para mí es algo importante. Y fuera de esta parte del sacerdocio, por decirlo así, o la religión, por ejemplo, yo siempre he practicado cosas que me gustan también, como el deporte. Por ejemplo, ahorita estoy jugando fútbol en una liga de veteranos. Entre semana ahí ando en una liga de slow pitch, ahí jugando también un torneo. Cuando me invitan así a jugar algún otro deporte, a veces el básquet, el voleibol, o sea, cosas que siempre me han gustado y que incluso siendo sacerdote las sigo haciendo. Ajá. Y esa veces la gente llama la atención porque amigos así con los que juego, los equipos donde he jugado, cuando saben que soy padre, como que sacan de onda, ¿no? Sí. O los árbitros, o los contrarios, ¿no? También. Sí, sí. Que, oye, ¿por qué te gritan padre? No, pues Porque porque soy soy padre. Pero das misa y todo, sí, le digo, misa. Ya como que se sacan de onda. Pues aquí anda el padre se ahí, cuadran pegando patadas, haciendo faltas. No, pero sí está padre eso porque pues la gente no piensa que nomás eres padre y puro estar en la iglesia, ¿no? Sí. Así. Y no, pues también, o sea, hay hobbies que queremos y que es bueno que practiquemos, pues, ¿no? Que tenemos que seguir cultivando, ¿no? Pues el deporte, la fotografía, la pintura, no sé, el canto, lo que sea, lo que tenga cada quien, La ¿no? actuación. La actuación, sí, es bueno, pues, ¿no? Y qué padre. Pero Pues, sí, yo creo que eso, abrirse a lo nuevo, a la gracia de Dios, dejarse guiar por Él y siempre conocer, eso sobre todo, fundamental. Digo, yo entré al seminario para conocer, no entré al seminario porque dije, voy a entrar al Porque ya quiero introductorio ser porque padre. voy a ser padre, Ajá. ¿no? Ajá. A conocer y ahí va el proceso, pues. Al final la vida es un proceso y siempre tienes tiempo para tomar decisiones, ya sea para continuar, ir en ese camino o en su momento si después de una seria reflexión o discernimiento, decir, ¿sabes qué? No, eso es lo que quiero, no quiero esto, ¿no? Ajá. Pero es eso, y siempre con libertad. Yo creo que al final cada día es una oportunidad para decidir. Y uno incluso ya siendo sacerdote, uno también está en ese discernimiento. O sea, al final el discernimiento no termina, pues. Sí. No es porque te ordenes un día y ya, o sea, ya tu vida se resuelve y ya vas a ser padre siempre, ¿no? Ajá. Porque pues sabemos, ¿no? Que siempre hay que estar en ese discernimiento pero siempre abriéndose a la gracia, ¿no? Eso. Exacto. Y atreverse a hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú deseas, aunque a veces los demás no estén de acuerdo, ¿no? O tu familia, o tus amigos, o alguna otra persona, ¿no? Pero si tú lo quieres, date la oportunidad de conocer. Muy bien. Pues muchas gracias, padre, por todo lo que nos ha compartido. Gracias por su experiencia. Gracias por haber aceptado la invitación. Y pues ya sabe que esta, pues siempre sigue siendo su casa. Como le decíamos ahorita, pues también para que venga a jugar fútbol. Sí, que siga venga. jugando. Sí, para que suban el nivel. Y así, pues muchas gracias, padre. No, a por ustedes haber muchas gracias. Gracias por la invitación y pues me dio gusto estar aquí. A ver si luego ojalá coincidamos otra vez. Sí, con el favor de Dios. No, pues también, padre, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, en estas producciones que hacemos del seminario, pues para todos los que nos escuchan, pero especialmente para los jóvenes que están descubriendo su vocación. Muy interesante lo que nos dice el padre, que animarnos a descubrir, ¿no? Y bueno, pues estos materiales los pueden seguir viendo, encontrando en las diferentes redes sociales. ¿Cuáles son, Boy? Sí, en todas aparecemos como Seminario Hermosillo, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Y si se me pasa alguna, pues ahí la van a poner. Y pues ya saben, como decía ahorita, en toda Seminario Hermosillo, pues ahí cualquier cosa, duda que quieran saber del seminario, ahí estamos siempre al pendiente para responderlas, ¿no?
Y salud. Salud, porque salud. estamos promocionando aquí estos productos. Y hay otros también, ¿no? Aquí les vamos a pueden poner venir a verlos. Pueden venir a verlos. Pueden venir a verlos, pero ahí en las redes del seminario aparecen, ¿no? Los productos del seminario, gorras, playeras, llaveros, stickers, tazas, termos y otras cosas más. Y más. Para que también, pues, para que se animen a adquirirlos. Ahí van a aparecer y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Sigan compartiendo este material, estas producciones que el Seminario Mayor de Hermosillo lanza para ustedes. Y gracias por estar un episodio más de este podcast. Así respondí.